Bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Hoy estamos un poquito más adelantados en el horario, pero el invitado lo ameritaba. Como siempre, acá con mi co-host Chris. Chris, ¿cómo andás? Fran, todo perfecto. Estoy para hacerlo a las 4, ¿eh? Cortás así el día, ya está. Y la parte de laburar no... Nah, hasta las 4. Ah, hasta las 3:40. Está Así, bien, me encanta. Y ya después a las 6 estás durmiendo la siesta. No, eso Pero, es muy del interior. Pero no, hoy no vamos a hacer nada de No, hay que largas, aprovechar ni la nada hora de esas completa. cosas. Creo que vale la pena aprovechar aprovechar la hora el invitado que completa. tenemos hoy, que es un invitado de renombre, tiene muchas cámaras encima. Yo creo que ya la gente lo ha visto hablar en más de alguna oportunidad. Pero bueno, la verdad que es un invitado de lujo, Luciano Nícora, un referente del ecosistema. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Hola, Fran. Hola, Cris. Un gusto, gracias por invitarme. Y haciendo referencia a que a qué hora duerme la siesta, a veces duermo la siesta a las 7 de la tarde porque como soy intenso y a veces no paro, no duermo al mediodía, pero a veces me canso. Ahora estoy grande y me canso. Entonces a las 6, 7 me duermo una horita y descanso, ¿no? No, una siesta nunca viene mal, siempre y cuando sea media horita, una horita. Más que una hora ya es... La siesta no tiene horario, en realidad es que dure media hora, digamos, que dure una hora. Puede ser a las 3 de la mañana o a las 7, está bien, digamos. Exactamente. Y reforzando lo que decía Fran, yo creo que yo empecé a trabajar en el ecosistema emprendedor en el 2017 en la agencia, Córdoba Venor Emprendedor. Así que si vos me decís ecosistema emprendedor, la primera cara que se me viene a mí en la cabeza es Luciano. O sea, totalmente. El loco de la bermuda y los pirinchos para arriba, en el 2017, 2018. Así Todavía que tengo pelo. está igual, ¿eh? Eso es una envidia, eso es una envidia. Igual, 8 años. Yo intento los mismos pirinchos, pero no me salen, tengo menos Y pelo. empezamos con esto en el 2002, 2003, ¿no? Claro. Buscando así que hace ya casi 23, 24 años. Me imagino que ya estás cansado de dar entrevistas, así que vamos a intentar hacer preguntas un poco que no te hayan hecho siempre, así que largo yo con la primera. ¿Cuál es la raíz cuadrada? No, mentira. Obviamente vamos a llevar un poquito de cronología, pero después, bueno, vamos a ir un poco más a la actualidad, en el presente más de inversor, y emprendimientos y esas cosas. Ahí, si querés, para... Luciano, vos sos de Córdoba, nacido y criado acá en Córdoba. Eso a todo el mundo le pregunto, digamos, ¿de dónde sos? No, yo soy de Río Cuarto. Ah, bueno, provincia de Córdoba, ¿está bien? Sí, vos, que decirlo los riocuartenses, no, provincia de Córdoba es bravo, pero ahí te forman un poquito culturalmente de que no somos tan cordobeses. Claro, ahí está. Ahora te digo que hay un cambio fuerte porque desde que tenemos una autopista a Río Cuarto, Córdoba, se ha unido bastante. Sí. Sueño con un tren bala entre Río Cuarto y Córdoba. 15 minutos. No 15, pero 45 minutos, una hora, que vos puedas ir y volver, hacer un trámite. Entonces, la ciudad estaría mucho más conectada. Cuando no había autopista, bueno, Río Cuarto seguía mirando a Buenos Aires. Claro. ¿No? Seguía por el tema ganadero, por el tema agricultor, ¿viste? Pero creo que esto le ha hecho muy bien a la provincia, le ha hecho muy bien al vínculo entre riocuartense y cordobeses, ¿no? Ahí, sí, 100%. Para los que no saben, nos ven de otro lado, hasta nos ven de otro país. Provincia de Córdoba es muy conocida porque los cordobeses son muy orgullosos de ser cordobeses. Y los de Río Cuarto más todavía, que son orgullosos de ser riocuartense, y ahí hay una media pica con el imperio, como se llama. Pero bueno, yo creo que estamos cercanos y cuando tenemos un enemigo común, un extranjero, nos sumamos. Somos todos de Córdoba. Para mí es así. En Argentina somos Río Cuarto, afuera somos cordobeses. Claro. Pero bueno, yo hace 30 años vivo en Córdoba, con lo cual tengo mi doble vida. Tengo una vida en Córdoba, que de Río Cuarto, iguales, de igual calidad, y me soy orgulloso de ser de Río Cuarto y de Córdoba. Perfecto. Y ahí, bueno, para hacerte un poco de intro, a pesar de que, como dijimos, mucha gente te debe conocer, Luciano, de Río Cuarto, provincia de Córdoba, abogado, o sea, te recibiste vos de abogado, devenido en emprendedor, fundaste BPO Global, BN Global BPO, que es un BPO. Compañía que creciste en los 90, tuviste varios años, más de 10 años, la terminaste vendiendo, así que emprendedor consolidado de crear, construir, crecer y vender algo. 25 años. 25 años. 25 años de empresa. Y para entender la lógica de que ahora startup exitosos, otro tiempo, antes de 10 años ya son exitosos. Exacto.
Emprendedor de Endeavor, vicepresidente durante mucho tiempo de Endeavor Argentina, inversor ángel, o sea, has acompañado otros sueños, digamos, otros emprendedores en el desarrollo de sus empresas. Y hoy también fundador y managing partner, digamos, de Pampa VC, un venture capital que tiene como foco la parte agri-food tech o agro. Exacto. Así que nada, como para hacer un breve resumen y para quemar un poco tu currículum, ahora sí te pregunto, Luciano Nicola, ¿quién sos? ¿Quién soy? Vos sé que hace rato vengo preguntando quién soy y no le puedo encontrar la vuelta. En esencia, un tipo del interior, ¿no? Yo nací de padres inmigrantes que son del campo, entonces mi conversión natural, normal, era mirar el campo, ¿no? Entender, pero no el campo de hoy productivo, rico, no el campo escaso, ¿no? De sufrimiento, de esfuerzo. O sea, los inmigrantes cuando vinieron y fueron cargando en las generaciones posteriores, la sensación de escasez, la sensación de que el clima era bravo, que no había luz eléctrica, entonces había que rajar del campo. Entonces mis padres me dijeron a mí, hay que tratar de alejarse del campo y hay que desarrollarse, y el concepto de mi hijo el doctor, ¿no? Eso fue mis padres y eso fue lo que me inculcaron a mí. Entonces yo estaba en una mesa, nacido en Río Cuarto, donde el campo todavía no era lo que es hoy y había que ver qué iba a ser, y yo podía ser en esa lógica médico abogado, porque tenía un papá médico, un papá abogado y una mamá médica. Entonces no podía escapar de esa lógica de mandato, porque no había otra cosa que no ser lo que tu papá o tu mamá era, Sí. ¿no? Entonces me sentí incómodo y por eso fui abogado, pero nunca tuve vocación de ejercicio. Sí me encantó estudiar Derecho, me gustó, me divertía estudiar. Es una linda carrera para estudiar. A mí no me gusta el ejercicio profesional del Derecho, como no me gusta el ejercicio profesional de ninguna carrera, porque me gusta ser emprendedor. Yo encontré un placer, una vocación en algo que no conocía porque no existía. Cuando yo empecé a estudiar no se hablaba de emprendedorismo, pero cuando después me hice emprendedor, por eso es mi obsesión en el mundo, en llevar este discurso a todo el mundo, para que se anime a emprender, porque existe la carrera, existe la lógica, el formato, el estereotipo. Ahí, Luciano, una cualidad evidente tuya es estar a 220 y el exceso de energía, pero para vos, ¿cuál consideras que es una cualidad necesaria o muy importante para un emprendedor? O sea, ¿qué ves que destaca un emprendedor o que Lo primero es tienen tomar en riesgo. común? Lo primero es tomar riesgo. Un emprendedor, por definición, es un tomador de riesgo, ¿no? Eso lo caracteriza a un emprendedor. Cuando sos chico, que sos aventurero, está aquel que vamos a pescar y dice, no, porque pescar, imagínate, puede caer un rayo, me puedo ahogar. Y hay otro que dice, pescar no, y me voy a tirar y me voy a meter con un cuchillo en la boca, voy a nadar y voy a tomar un tiburón, lo voy a clavar. Digo, hay gente que está dispuesta a tomar riesgo y gente que no está dispuesta a tomar riesgo. Se desarrolla. No es una habilidad que uno debería nacer. Puede uno tener más aversión al riesgo que otro, pero se trabaja, ¿no? Entonces, yo le diría que lo caracteriza principalmente a un emprendedor es tomar riesgo, ¿no? Después diríamos que tiene que ser líder. Hay emprendedores que no escalan, o que tienen lifestyle y que pueden ser emprendedores independientes y que no necesitan ser líderes porque no contratan gente, pero después en el mundo que estoy yo, para definir al emprendedor de High Impact Entrepreneur, es alguien que necesita otras cualidades, ¿no? Te diría casi tener un nivel cultural alto para entender la sofisticación de los cambios del mundo y demás. Entonces es un tipo que se formó, un tipo que tiene ávido de aprendizaje, ¿no? Muy ávido de aprendizaje. Los emprendedores de High Impact son cambian muy rápido el modelo de negocio, están aprendiendo constantemente, son obsesivos, se templan con el tiempo, ¿no? Bueno, varias características y una de las particularidades de los últimos 20 años es que tienen vínculo con inversores, ¿no? Antes emprendía y yo fui bootstrap todo mi proyecto. O sea, bootstrap, para la gente que no lo entienda, es alguien que yo con lo que ganaba me iba sosteniendo. Gracias por traducirlo, porque normalmente la idea de este podcast era justamente divulgar todo lo que es startups y bajar a tierra los conceptos. Y hemos perdido esa... Corríjanme, así que corríjanme o aclárenlo. Gracias por aclararlo. No me olvido nunca mi origen. Recuerdo que no sabemos ni que había vaca en el patio, ¿no? Entonces, o gallinas, no quiero... Pero en el mundo emprendedor hemos adoptado conceptos que vienen del inglés, pero que nos traducen un significado que nos resume o conceptualiza actividades que hacemos. Entonces, esto es como entender de que el mundo mío fue distinto al mundo que hay hoy, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es difundir desde varias fundaciones y varios de nosotros difundimos las nuevas prácticas que hacen más certero el camino a un emprendedor. No seguro, pero certero, ¿no? Y ahí la pasión, para vos, ¿qué rol juega
en una de las cualidades del emprendedor? ¿Importa, no importa tanto? Vos sabés que antes hablamos de pasión y no es un tema... A ver, a mí me gusta pensar más en como lo viene ahora la juventud, que es el propósito, ¿no? Cuando vos podés definir qué querés, la pasión es natural, no es que yo soy un apasionado, entonces, pero no tengo claro dónde voy. Y bueno, ¡pum! Reboto para allá, juego mucho el pádel. Bueno, no era el pádel, ¿ahora qué hago? Voy para allá. Entonces soy como, no sé si es más intenso que apasionado. Cuando vos estás enamorado de una idea, de un proyecto, de algo, la pasión como es natural, ¿no? Che, ando buscando gente apasionada. Sí, pero cuando alguien está enamorado de eso, todos somos apasionados. El tema creo que es de encontrar principalmente el motivo por el que estás en esta tierra. Y eso es el propósito, ¿no? Algo que trabajan los startups los últimos 10 años. Yo cuando empecé no tenía amor por lo que hacía. Yo no estaba, no era una persona que había encontrado mi propósito. Hubiera sido mucho más fácil mi vida si yo hubiera definido propósito por lo menos a 10 años, ¿no? Entonces, aproveche la juventud y aproveche los que están emprendiendo en los conceptos nuevos de propósito, de propuesta de valor, de resolver un problema y estas cosas, ¿no? Perfecto. Me gusta. Ahí, Luciano, en la misma línea, digamos, y con tu experiencia ya, vos emprendedor, tu experiencia como emprendedor de Endeavor, vicepresidente de Endeavor y hoy inversor, es mucho más fácil caracterizar al emprendedor por las virtudes, todo lo que vos decías, esas características. Pero siempre se habla del startupero, de ese high impact entrepreneur, diferente a un kiosco, diferente a un emprendimiento más productivo o menos escalable. Y yo te quería preguntar, en el mercado que está hoy, como ves vos hoy los emprendimientos, los emprendedores más senior, los que ya tienen, digamos, un poco de canas, digamos, o ya tienen otros roles en corporaciones y que hoy están mandando, o sea, a construir ese tipo de emprendimientos, ¿te parece, digamos, que también pueden participar, digamos, en el imaginario de las personas? Vos hablas de startup y son 2 chicos de 23 años que no tienen aversión al riesgo, justamente, que tienen todo para dar. Pero te quiero preguntar, ¿vos qué ves en el mercado? O sea, ¿también está ese rol de emprendedores, digamos, con más seniority? Bueno, yo te diría hoy que para mí el mejor... lo que el mundo está peleando, nuestro mundo está peleando por el talento, ¿no? Estamos peleando de quién encuentra a Messi. Todos estamos caminando por la calle y tratamos de soñar que nos levantamos y encontramos Messi. Ese Messi es un emprendedor que te encontrás que es único, ¿no? Normalmente te diría que las chances de que ese joven nuevo que llega y te toca la puerta sea Messi es casi nula. Okay. Entonces te diría que para mí mi sueño es encontrar un tipo entre 30 y 40 años que viene del mundo corporativo, que se formó, se preparó, aprendió. O sea, yo siempre digo que emprender es aprender, ¿no? Hoy casi tan definitivo como eso, por lo menos en nuestro mundo. Entonces, quien tenga la habilidad de aprender, va a una universidad, va a un secundario, estudia una maestría, trabajó 15 años en una empresa que le enseñaron a manejar un budget, un presupuesto, que puede manejar gente, que tiene capacidad de presentar. Bueno, ese es el tipo que tiene chances altas de ser un posible unicornio, ¿no? Entonces vos me decís, esos 2 chicos, bueno, hace 20 años que les decíamos, che, muchachos, hagan. Se encontraba 2 chicos de 20 años, hagan. Exacto. Y yo les digo, aprende primero. Entonces, claro, ¿qué querría decir? Che, primero trabajé en una empresa, un par de años. Después andate a hacer un MBA de algún lado, formate y a los 35 venime a ver. Ya tenés 10 años de experiencia en un mundo corporativo, aprendiste a lidiar con jefes, y ahí me siento que este flaco tiene más chances, ¿no? Coincido en ese sentido que quizás los casos jóvenes de emprendedores a los 21 años como Facebook, Steve Jobs, Bill Gates, son casos son los más sexys, por así decirlo, porque el pendejo de 21 la rompió, pero también creo que hay más posibilidades de chocarse o le falta un poco de experiencia. Y también va un poco lo de la versión del riesgo, en el sentido de, yo a los 21 no tengo nada que perder. Entonces puedo invertir 5 años y empezar un emprendimiento, y si me fundo, o sea, capaz que ni me fundo. Vuelve a empezar. Capaz que a los 40 ya tenés un hijo o familia, digamos, tenés otras responsabilidades que decís, y arriesgar todo y largarlo me cuesta un poco más. Pero sí, coincido que una persona de 35, 40 años... Con lo cual te diría que la respuesta final es que yo considero que tiene mucho más chances de ser un buen proyecto y levantar capital a alguien que está más cerca de los 40 que está más cerca de los 20. Ponderás mejor ese seniority, esa experiencia, esas manchas, digamos. Yo fui un tipo que a los 20 emprendí, a los 24 emprendí, y yo no sabía la diferencia entre costo fijo y variable y tenía cerca de 400 empleados, ¿no? Ahí te quería... Eso digo para entender, ¿no? Exacto. Entonces, creo que mi versión de los 33, 34 es mucho mejor que el de los 24. Claro. ¿no?
ahí te quería preguntar y llevarte a esa situación. Eran los 90, vos estabas estudiando, si no me equivoco, abogacía. Sí. ¿Por qué empezaste a emprender? ¿No? Ya nos diste un poco la base de tu familia, lo que tenías en la cabeza, pero en ese momento, ¿qué veías? ¿Qué te lleva a decir yo quiero emprender una empresa? Creo que no existía Endeavor, o sea que no sé quién te inculcó el concepto de que vos podías ser un empresario, digamos. Nadie, o sea, y es más, yo jugaba en contra de algo que estaba predestinado imposible, ¿no? Entonces, digo, mi rebeldía me llevó a hacer un camino que no era el que recomendado, ¿no? Entonces, digo, es como, ¿quién quiere ir a Marte a colonizar y a abeja? Nadie. Bueno, el que vaya tal vez se consigue, pero es una locura, no existe, nadie lo hizo, ¿para qué lo va a hacer? No había camino. No había camino, no había alguien a quien copiar. Entonces, creo que de chico, de nuevo, la aventura fue una cosa de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que emprender es aventura, es tomar riesgo, es ir a buscar la montaña que otro no fue, o ir a un río que no sabes qué puede pasar. O sea, y tiene que ver, yo no nací aventurero por definición, pues debe ser porque me aburría, ¿no? Entonces, la gente nació pensando que iba a ser empresario. Yo nunca pensé que iba a ser empresario. Es más, yo creí que pensaba que iba a ser el presidente del país. Yo me formé para ser presidente, no para ser empresario. Yo estudié Derecho, me gustaba la política, estudiaba, leía, en ese momento tenía de ídolo a Carlos Menem, que era el presidente, me gustaba sus modales, me gustaba cómo atendía a la gente, me gustaba que unía. Yo me formé pensando que después de Menem iba a ser yo, ¿no? Y de repente me encontré en un mundo en el que me empezó a gustar la aventura, y no había, todos construimos, desde el 92, 93, empezamos a construir un camino de personas que se dan de manera paralela en todos los países del mundo, ¿no? Fue una gen que empezó a ver, empezó a aparecer la tecnología y la base de que la tecnología te abría oportunidades y bajaba abría las posibilidades y bajaba las chances, la barrera de entrada. Hay ¿no? una Entonces, pregunta, ¿qué veías? Cambiaba el mundo. ¿Qué veías de tecnología vos que te No, o sea, pero ¿qué cuando yo empresas empecé o no qué- había fax. Claro. Exactamente, ¿qué empresa, Pero ponele, estamos era pionera así? No, o te inspiraba? ninguna. Yo no sabía ni lo que era una empresa. Claro, Digo, Claro, yo- eso. digo, ¿Quién te voló la cabeza? Porque ahí... lamentablemente, yo no soy esa persona que está donde soñó estar. No soy Maradona a los 8 que quiere jugar en la selección. Porque yo hubiera dicho que hubiera sido No presidente. está ese video, digamos. No, tuyo. no está ese video, Pero- ni existe. Pero sí te No quiero existe. destacar eso. Claramente tenías la misma energía o más inclusiva en ese momento y no eras una persona no ambiciosa, porque querías ser presidente, no querías hacer otra Sí, cosa. era muy ambicioso. Entonces y lo soy. creo que Eso sí. direccionaste, algo te llevó a direccionar, bueno, no presidente, sino a otra cosa enorme. Y no sé qué fue en definitiva, la tecnología, A ver, otro empresario. No, a ver, Macri sí era un tipo que yo miraba, porque Ok. era presidente de Boca. Mirá. ¿No? Entonces decía Macri, la mujer que era monísima, soy de Boca, me falta ser presidente para Taca. tener, digo, gracias a Dios tengo una mujer muy linda y que me apoyó mucho, pero digo, en la lógica de todo esto es que me parece que hubo personas que me influyeron, pero que no eran emprendedores en el partido, sino personas ambiciosas, Sí. personas que consiguieron cambiar cosas, Sí, sí, y sí, transformar. sí. Crear. Entonces, como en las necesidades, como decía Maslow, cuando quise cubrir necesidades básicas, había que pensar en que tenía que ganar plata y la plata yo creí que era importante en la vida, ¿no? Yo en algún momento pensaba que era importante. Entonces, ¿qué quiero decirte? Menem como un tipo aspiracional, de transformación, la Argentina lo miraba a él, yo quiero ser él, la gente me mira, digo, qué fuerte, yo puedo cambiar el mundo, digo, que pongan en tus manos resolver problemas grandes, fue un tipo que me influyó, creo que Macri también, pero no como presidente, el rol de presidente de Boca. Sí, sí, Claro. sí. Y los triunfos, yo era fanático, y de estar retrasado y postergados como hinchas de no conseguir títulos, un título atrás de otro y de Sí, otro. sí, Era el conseguir éxito. grandes Una cosas. persona de impacto. Alguien que hace grandes exactamente. cosas, digamos. Entonces yo admiraba a la gente de cosas, bueno, Gandhi siempre me pareció atractivo, todas las personas que de alguna manera transformaban, ¿no? Pero no existía, no aparecía el rol empresario ahí. Sí. Claro. No, uno veía un empresario y decía, vos había una modelo o una actriz, y a vos, y no sabían qué hacía, le ponían empresario. Claro. Entonces no sabíamos qué hacía el empresario, no estaba claro. Sí, era muy genérico. Era una cosa genérica de alguien que no sabíamos qué ponerle, le ponían empresario porque tenía un kiosco. Y ahí, Luciano, bueno, vos te terminás convirtiendo en empresario, o sea, no ejercés abogacía, no te pones tus estudios, no haces esa parte de leyes, No. sino que empezás a contratar gente y empezás a Empiezo a darle resolver un productos o problema. servicios a la gente, claro. Un resolver problema, problemas. digo, a las compañías, a las empresas, me fui por el B2B, a resolverle problemas a las empresas. En los 90 traían un modelo económico nuevo, de libertad, de crédito, de competencia, y nace una oportunidad ahí de resolverle el problema a las telco y a las
a los bancos, ¿no? Que los bancos empiezan a entrar a Santander, entra BBA, la economía se abre, empiezan a aparecer las empresas grandes, y las empresas grandes necesitaban tercerizar. Yo empiezo a aprender la tercerización, empiezo a aprender que un cliente te puede dar más de un trabajo, que Abre la puerta para que nazcan otras empresas, digamos. nazcan otras empresas. Entonces aparece como la automotriz en los años 50 o los años 40, aparece dos industrias con oportunidades para que desarrollar proveedores Sí. y desarrollar emprendedores. Y ahí estuve yo, en ese momento, observando, diciendo, bueno, pues, ¿qué digo? ¿Qué me moviliza? Bueno, puedo cubrir, me gusta tener poder, me gusta tener a la vez ganar unos pesos para que yo pueda sobrevivir, a la vez contratar gente que tuvo un acontecimiento en mi vida como feo, difícil, duro, donde no tenía mucho el eje donde quería ir y no la pasé bien. Y en una de esas cosas que hablaba yo siempre con Dios, le dije, dame una mano, porque si vos me das una mano, yo te doy otra mano y te voy a dar contra. Si yo no podía encontrar solución de mi vida profesional, porque parecía abogado sin que me gustara, si me das un rumbo, yo te voy a ayudar. Y un poco mi promesa fue contratar gente. Entonces, el tema de tener gente siempre a cargo fue un tema, y por la empresa nuestra pasaron 20.000 personas, y creo que devolví un poco para eso que hago. Sí, ese concepto del empresario como un benefactor social, o sea, creador de riqueza, que es trabajo, que es empleo, que dignifica. En mi casa se hablaba de lo social, era muy importante lo social. Lo económico no fue nunca importante. Entonces, mi papá me hablaba de algo social, mi mamá profesora de la universidad, recuerdo, mi papá es juez. Entonces, era lo social era importante, el prestigio era importante, y la plata no es tan importante. Y bueno, a mí me gustó un poquito más plata que ellos, y ellos me miraban muy raro a mí. Y no era la plata que me gustaba, también tal vez yo tenía más ambiciones que ellos, y tenía que ver con poder transformar, no poder político, poder transformar. En el lugar que estaba, que eso generar impacto a mucha cosa. Sí, crear a gran escala algo, agregar valor, un imperio de... Que se puedan resolver cosas grandes, ¿no? Eso siempre estaba... Bueno, te subís a esa ola, digamos, del primer cordón de proveedores para banco, para telco, acá en Argentina más que todo, terminás creando esta empresa que termina... Acuérdense que no había tecnología porque no estaba ni el fax. Yo empiezo trabajando con unas libretas que decían que, che, ¿por qué no le ayudas a la gente? Muy intención, capital humano, entonces, personas. Era primero intuición pura, ¿no? Era creatividad, y después era confiar en personas que hagan lo que vos decís que hicieran. No hay forma de controlar, no hay forma de generar proceso, nada. Era una cosa de intermediar, una solución entre empresas. Había que lograr que las empresas, que la gente comprara celulares y comprara tarjeta de crédito, habría que cobrarlas y habría que atender. Era la originación de los call centers, Claro, el inicio de los call centers. Y ahí, 93, 94, 95, por ahí. Querés llegar de 93, 94, 95, todo eso crece, todo eso empezás a contratar más gente, más operaciones, más clientes, más bancos, y así más crece telco. Córdoba, ¿no? Córdoba crecen con todos los call centers. Córdoba es una potencia en eso, y empieza a crecer mucho Córdoba en esto. Y yo mudo, mi estrategia fue mudar mi compañía a Buenos Aires porque yo quería tener los clientes cerca, ¿no? Yo quería tener más los bancos y los telcos cerca, y nos fue muy bien en esa decisión, pero en ese momento habremos sido 40 que trabajamos y hubo que mudar 39 familias, de las cuales 35 se volvieron, ¿no? No funcionó no fue muy bien el el cultural tema, de allá. pero sí se llevó la empresa allá, eso llevó tiempo, se consolidó, se creó la cultura y ahí asumo que durante todos esos años, inclusive te fuiste a Buenos Aires y todo, empezaste a rodearte con todo ese también más allá de otros empresarios, o sea, gente que estaba creando sus empresas, y eventualmente en esa historia entra Endeavor. Hay una etapa anterior en la que yo empiezo entre el año 95 y el año 99, 98. La empresa crece mucho en cantidad de gente, porque empezaron a requerir el servicio que hacíamos nosotros en todas las provincias, no estaban desreguladas las comunicaciones, no existían los call centers porque la llamada telefónica interurbana era muy caro, 10 veces más que el urbano. Entonces vos te convenía tener en Salta una oficina, un call center chiquito en cada provincia, cada uno, porque era tan caro que tenías 24 oficinas hablando por teléfono. Cuando se desregula, lo que hicimos todo es concentrar. Lo deslocalizaste. Lo deslocalizamos y llevamos a un solo lugar todo, para hacer optimizar la cultura, los valores de la compañía, la contratación de gente, y te diría que nacen los call centers. Con la regulación nacen los call centers, o los centros de llamado, o los centros de servicio, ¿no? Ahí creces mucho. Ahí crecemos todos van creciendo de manera diferente cada call center. Sí, lo que tuvieron algunos que trabajaron para afuera. Nosotros entramos, nos conocemos más en el mercado local. Entonces, de alguna manera, ¿qué me pasa a mí? Yo me doy cuenta de las limitaciones de conocimiento, entonces hago mi MBA, y ahí decido tomar la decisión final de irme hasta Buenos Aires a hacer el MBA, y fui allá, estudié ahí, y ahí me abre una apertura de gente que no conocía, todo ejecutivo de las compañías grandes, que me pasa un efecto extraño. Yo fui con mis 60 compañeros, todos tenían 35, 40 años, yo tenía 26,
Mirá. Yo era abogado, yo era ingeniero contador. O sea, yo era un clavo para todos. Era un clavo. Ahí venía yo y venía, córranse porque viene este que no sabe nada. Yo no había estudiado matemáticas nunca, ni en el secundario, porque fue un colegio... Todas las materias financieras, Nada, no tenía idea de nada. No podía entender contabilidad, no lo podía entender. Digo, pero ¿cómo? ¿Por qué pones el debe y por qué pones la...? No lo entiendo. Y ahí me aceptaron en hacer un MBA porque yo les generaba diversidad. Pero para, Claro. 26 años, ¿y cómo era tu empresa en ese momento? Y en ese momento, ya te diría, 27 tenía cuando lo hice, en el año 98. Y en ese momento habremos tenido 250, 300 más o menos, disperso, porque todavía no se había regulado. Claro. Disperso, era un bolón que había que ir a Tucumán, llegaba a Tucumán, decía, ¿cuántos son? 2. Y yo tengo 2, pero acá hay 4. Sí, porque los llamamos Jorge y Pedro que trabajan. Nosotros los contratamos, bueno, nos está ayudando. Y estaba en la novia, era toda una cosa, falta de control, falta de diseño. Pero funcionaba, vos ibas Ahí funcionando. iba porque éramos creativos, porque estábamos proponiendo algo innovador, era una solución piola. Entonces, bueno, sí, éramos jóvenes, con ganas, con esfuerzo y demás. Y ahí, bueno, 26, 27, vos mismo decís, el IAE o cualquier institución, digamos, inclusive los MBA te dicen, no, tenés que tener más de 30 o 35 y tenés que tener experiencia, digamos, claro, yo de necesitaba años. la experiencia ahí y claro. hago, cuando me hacen la admisión, yo le digo, mira, la verdad que yo tengo muchos empleados, yo necesito hacerlo ya. Y si no es usted, me voy con otro. Y cuando vieron abogado, bueno, y tuve que hacer un GMAT, me preparé 3 meses. Claro, hice un GMAT, un examen que te toman para hacer un MBA de matemática, lo aprobé. ¿No? Y si probaste esto, y como nunca estudié matemática, bueno, pero hice un curso. La verdad que me son muy fáciles las matemáticas para mí, pero nunca estudié eso, nada más. Entonces me metí ahí y entonces ese sistema de estudio te meten en 8 grupos. Los 8 grupos, yo tenía un grupo y ahí iba, no sabía nada, entonces le preguntaba al otro grupo y hablaban de costo. Digo, ¿qué es un costo? Costo se divide en fijo, variable, ¿qué quiere decir fijo? Era una cuestión, ellos ya sabían todo, yo no sabía nada. Entonces para mí fue de 0 a 6 o a 7. Okay. ¿No? Bueno, vos sos una persona que claramente le sacó mucho provecho a un MBA, porque hay mucha gente que quizá viene de las finanzas, cosas así, va y dice, y la verdad que el MBA lo hice para hacer lobby, networking, digamos, o sea, para conocer contactos y cosas así. A mí me sirvió mucho el networking, no le daba mucho valor a mí, yo no le aportaba mucho valor porque era del interior. Digo, para entender, el año 98, 99, no hablamos de emprendedores. Entonces, tu función social, tu función de futuro, tu proyecto era trabajar en una corporación. Entonces, ahí venía Jorge González, un compañero que tenía al lado. ¿De dónde? De Telecom. Entonces venía Jorge González, Telecom. Ahí viene Telecom. Él era parte de una familia carrera corporativa. Claro, que es de la casa real de los Telecom. Ahí venía el de Telefónica. Y vos de nada, de Córdoba, de BN, que no conocía a nadie. Entonces, era un clavo para todos, naturalmente. Entonces me tuve que ingeniar con mucha creatividad cómo aprender de los otros, ¿no? Entonces yo aprendía, los que sabían matemáticas, los que sabían eran contadores, todo, iba y me sentaba y me iba una noche antes, le digo, ¿por qué no me explicás? Era un clavo para el otro, pero ponía simpatía, tenías que lograr ver de qué manera. Y pasé mi primer año aprendiendo herramientas, así, que es el primer año en máster de herramientas, segundo año estrategia. Y entonces las herramientas me costaron mucho las materias de operaciones industriales, me costaron mucho los temas de finanzas, marketing ya es número. El método del caso es llevadero porque entonces hay un método del caso que yo todo lo que estudias en teoría lo aplicas en el caso, en ese lugar, y aprendía y absorbía. Y me ayudó a ordenar toda la compañía. Claro. A empezar a hablar línea de negocio, aprender a hacer los tableritos de control, aprendí a entender cómo es el sistema de contratación, valores, cultura, que no sabía nada. Claro. Y ordené todo en un año, o sea, es gratis, lo hice gratis porque a mí me ayudó muchísimo. Claro. Segundo año, particularmente estrategia, los abogados son muy buenos. Fíjate, bueno, el abogado te diría, querés tener una compañía dirigida por una compañía que tiene mucho conflicto en estrategia, por regulaciones, por contratos, Google, Microsoft. Digo, los flacos abogados conocen las reglas y nos preparan para entrar en guerra. Sí, vivimos en guerra. Le ve muchos ángulos, creo que ve muchos ángulos. Vivo muchos ángulos, quiero saber cómo gana vos, cómo perdés, cómo juega el Monopoly y sabes las reglas. Entonces, vos decís, no puedes comprar eso, yo lo voy a comprar yo, lo compraste está bien, te lo anulo, no lo puedes comprar, lo compro yo atrás. Digo, cosas que sabe un abogado que me fue más fácil. Una estrategia, termino, soy un ejecutivo, consolido mi compañía y ahí empiezo a decirme empresario sin saber que era empresario porque no me gusta el concepto de empresario porque para mí cuando lo vi en la tele los empresarios no eran los que me gustaban a mí. Entonces, viene Endeavor en el año 2002 después de haber terminado 2 años el máster y me dice vos sos emprendedor. Y ahí justo 2002. Y ahí me enamoro. Y 2002, el MBA te había salvado, pero viene la crisis. Sí, me agarra. Argentina estaba medio. Con Endeavor, cuando entro en el proceso de selección, Endeavor elige emprendedores, yo entro. Recién había sido elegido Marcos Galperín, todavía Globo no había sido elegido.
yo estaba, Wenceslao Casares ya había sido elegido. Y digo, me eligen ahí y hablo con Marco. Y en ese momento ellos me dicen, tenías que estar acá. Y Marco Libre no era nada de lo que era ahora. Mi empresa tenía más empleo que ellos. Claro, claro. Entonces yo digo, esto no sé, esto para mí son el AFIP, escondidos, son tipos que son un fondo que te quieren comprar la empresa. Entonces, la verdad que no, yo muy transaccional, muy primitivo de Río Cuarto, ¿entienden eso? O sea, para mí si vos das, me pedís cambio. Nadie puede dudar sin pedir nada a cambio. No te creo. No puede ser. Porque en el pueblo mío era así. Claro, Dame una botella de coca y vos me das. No, nadie te da nada sin nada. Y desconfía siempre. Entonces, alguien me quería ayudar sin dar nada a cambio. Cuando comprendí que era real, me enamoré de esa causa, me enamoré del concepto emprendedor. Yo tenía un nombre que había buscado durante 30 años, no tenía. Me dieron un nombre, me dieron una red, me ayudaron y no me dieron nada a cambio. Por eso hoy me dicen, ¿vos por qué seguís ayudando? Porque a mí esa gente me transformó la vida. ¿No? Me dijo que había que ayudar a la comunidad y que a mí me iba a ayudar, pero yo tenía que ayudar al resto. Sí, eso total. Escuchamos mucho y toda la gente que se mete dentro del ecosistema emprendedor, que empieza a ver lo de startup, los fondos de inversión y las aceleradoras y los programas como Endeavor, todos son bastante reacios al principio de cómo vos me vas a dar una hora para ver si yo te puedo ayudar y vos me puedes ayudar y no me va a cobrar o hay algo atrás. Esto lo hemos mencionado. Es difícil cuando no venís del mundo voluntariado. La diferencia de la colaboración que hay en el mundo más startup, más emprendedores y de la corpo tradicional que son celosos. Que celo, que mezquindad y que bueno, es como la política. Yo vivo si te mato a vos. Esa es la política. Sí, muy transaccional y muy toma y daca y un tira y afloje constante. Y con valores de que si yo te empujé a vos y te caíste del barco, está bien. Claro, en este mundo no es al revés. Sí. Muy colaborativo y cooperativo. Y ahí, saltando un poco en el tiempo, nos vamos 10 años después más o menos, 2013, que si no mal no entendemos, es tu primera inversión, Ángel, en una startup, digamos, ¿no? A ver, sí, ya ni me acuerdo cuando entró, 2013. 2013 más o menos. Puede ser. Aibo, de Martín Frasca, sí. Ahí, un poco cómo fue la experiencia esa. Aibo era una especie de chatbot. Ahí cuando a mí me atrajo que él estaba aplicando tecnología y que iba a reemplazar parte de lo que yo hacía, que era el trabajo de call center. Entonces lo miré, me pareció atractivo. No, a priori también no tenía en la cabeza lo que es la familia Endeavor. Yo cuando veo a Marco que él hablaba más por la cantidad de emprendedores que había invertido que por lo que era Mercado Libre, yo digo, el MOA va por acá. Claro. O sea, siempre rodeado de gente que me iluminó, ¿no? Claro. Y entonces después los veía a los de Globan y a los de Marco, a Giver y a Migoya discutiendo con Marco quién había invertido más a startup, y yo tengo que invertir startup. Tengo que empezar. Garpa, yo que estoy haciendo acá. Garpa tener inversión, entonces dije que invertí en y no sabía cómo hacer y entró Marco y dijo, boludo, este proyecto está bueno. Perdón, se puede decir acá, no hay problema. Tenés que invertir en esto. Y bueno, yo estaba con ganas, pero no, vos vas a entrar, sí, yo entro. Y entramos y ahí estuvimos acompañando a Frasca muchos años. Frasca aprendiendo también a ser emprendedor, era un emprendedor que la Fundación Endeavor eligió de Córdoba, un tipo muy atractivo, muy interesante, muy creativo, pero muy creativo y de mucha sensibilidad con la tecnología, y llevó un tiempo a consolidar su proyecto. Él nació invertido, él apareció pero salió ya invertido. Yo fui bootstrap, él no. Claro. Yo fui con mi plata y él logró recibir capital, entonces es otro vínculo, ¿no? Empieza otra conversación encima invertido por emprendedores, ¿no? Que es otra cosa. No es lo mismo que te invierta Doña Rosa, que te invierta un fondo, que te invierta en emprendedores. Ahí sí, mientras vos tomás un poco de mate, volver a esa idea de que Endeavor termina siendo catalizador, quiere acercar a todos los Luciano, los Galperín, los Giver, etcétera, que ya han logrado construir cosas enormes y que se enamoran de ese concepto, de decir, bueno, yo ahora puedo aportar desde el know-how hasta capital, hasta mi tiempo o hasta un hombro, digamos. Y está buenísimo en ese caso específico que fue tu primera inversión, por lo que entendemos, ahí vos lo viste del lado de, mira, yo creé esta empresa, sé cómo funciona el negocio y este chico, Martín, está proponiendo, bueno, meter tecnología, lo está haciendo de otra forma. ¿Lo veías en ese momento, más allá de que te pareció interesante, che, están todos invirtiendo, si veías, che, puedo invertir eventualmente en mi competidor o puedo invertir en algo que disrumpe mi industria? ¿Lo pensaste tanto de esa manera o fue más algo de quiero acompañar el sueño de este pibe? 2013 en la Argentina hablar de inversión era medio extraño. Es rudimentario total, era... Nada, estamos empezando en el Silicon Valley, habrá empezado 15 años antes, por allá por los 2000 con las .com, empezaron las inversiones fuertes, porque digo, al final la primera ola grande de inversiones se recibieron las .com, ¿no?
Esa fue el Silicon Valley, lo que primero salieron a invertir medio loco, así medio, hay que invertir y nadie pensaba mucho, ¿no? Y era promesas. Entonces, la .com, 99, donde está la burbuja, 2000, sí, vuelve para acá y nosotros ya 3 años después empezamos a tener esas conversaciones, donde había que acompañar un proyecto. Pero principalmente cuando yo lo veía a Marcos o a otros inversores Wense que invertían, ellos en ese momento estaban Di Freire, estaba Santi Bilinqui con un fondo. Todos estaban, había un espíritu de volver, ¿no? Había una sensación de que no necesariamente era cuánto iba a ganar, sino que teníamos que ayudar a que los emprendedores escalaran, ¿no? Ayudar. Entonces, naturalmente que cuando allá había una ayuda económica, había una transacción y esa transacción generaba un derecho económico sobre ese. Pero en ese momento, te digo, no como hoy, en ese momento había una gran componente de ayuda y una gran componente de emocionalidad y de generosidad. Sí. Eso cambió. No es más así. Pero en ese momento teníamos eso. Entonces, yo de ahí, ahí me acerqué a un contagio de amigos que están en lugares como va a pescar y dijeron, che, dejemos la caña de pescado, cazar. Y vos terminás cazando. Y es lo que quería, no sé, estaban ahí cazando tuyos, casé, era medio grupal. Después empezamos todos a madurar lo que era el proceso y todos queríamos ayudar y acelerar porque habíamos visto que el Silicon Valley ayudaban. Entonces, estamos siguiendo una práctica, estamos contagiados, estamos gustosos y ahí empezó uno y otro y invertir. Sí, un mercado mucho más inmaduro de inversión. O sea, era, bueno, estás probando y ahora ya existe algo. Ahora ya hay algo, digamos. Ya ahora hay algo y una práctica que evolucionó en Estados Unidos. Y ahí, Luciano, simplemente me parece muy interesante y estás nombrando todas esas personas que son reconocidas en Argentina como muy buenos emprendedores o que crearon cosas muy buenas. Te quería volver a llevar ese 98, 99, 2000, donde Wences Casar estaba con Patagon.com, justo antes de la crisis de las .com. Bueno, había levantado inversión, hablaban de fintech, de finanzas, lo que sea. Galperín estaba creando Mercado Libre y ninguna de esas cosas era lo que es hoy. O sea, Mercado Libre no era. Entonces era, vos lo mirabas y qué pensabas de eso? ¿Qué te quiero preguntar? ¿Pensabas que Mercado Libre podía ser? ¿Nunca te hubieras imaginado que iba a ser eso? ¿Patagon pensabas que podía ser algo? Patagon lo habían vendido, con lo cual había sido algo. Estaba la venta, sí. Había vendido. La vida de Wense con eso había salido, después hizo Lemon y después, no Lemon el de hoy, un banco, otro Lemon. Un banco en Brasil después y después Sapo. Entonces el tipo iba y empezaba a hablar de cripto y él empezaba a hablar de cripto. Entonces lo íbamos siguiendo de manera periférica, viendo porque él vivía en Silicon Valley, pero sabíamos que Wense estaba haciendo cosas importantes. Él estaba en Endeavor en el board global, entonces lo escuchábamos, él venía, lo traje a Córdoba, año 2013, 2014, 2015, no me acuerdo. Un año de eso vino Wense acá, compartió su experiencia, un tipo muy genuino, muy transparente, él es del sur, entonces dijo, Lucho, voy para allá, hace 10 años, ahora yo si lo cruzo no sé si se acuerda de mí. Tipo sí, creció, tiene tanta... Me pasa lo mismo a mí, hace 10 años yo vi a alguien y después ya me olvidé quién es. Claro. Entonces y él se olvida de la gente, y capaz que, vos sos de Endeavor, ¿dónde sabes qué es eso? No sé, pero digo, lo que voy es que eran dinámicas y velocidades muy rápidas, y estamos explorando un camino. El camino termina después de 10 años, cerca del 20, en el que muchos habían invertido, ya no sabíamos a quién iba invertido, cómo lo había invertido, qué hacía cada uno, y empezó a tener consecuencias esto. Había un emprendedor que se fundía, a Santi Bilinqui que le pasó con Avenida.com, un emprendedor que se vendía, había quedado como director, lo que hacían concursar a él, che, tengamos cuidado, el impacto de los inversores, de los emprendedores, tienen impacto en ¿Con qué instrumentos invertís? ¿Con qué instrumentos invertís? Habíamos puesto acciones, ¿no? Tenemos que poner un vehículo que esté antes, que era un SAFE, no era un SAFE, en esa nota convertible. Después todo aprendimos. Sí, un mercado más formal de inversión, o sea, para protegerte vos como inversor. Responsabilidad personal y tu imagen, entonces, no nos conviene reinvertir, ojo que te van a decir que vos sos socio y te van a hacer juicio a vos. Y ahí todos empezamos, viste, a frenar. A decir que vamos a invertir, yo invertí como 11, porque el proceso, a mí se me dio el proceso de mucha inversión cuando vendí mi compañía. Claro. O sea, cuando vendes tu compañía, el proceso de éxito, un proceso de liquidez, un proceso en el que vos te haces de cash, cuando no la tenés nunca. Los emprendedores, por la definición, nunca tenemos cash. Claro. Siempre estamos en el emprendimiento. Y vos la ponés adentro y la sacas poco. Entonces, cuando vos tenés un proceso de placer y de hasta tenés complejo. Y digo, bueno, no sé si está bien que tenga todo esto, le hiciste, le laburaste todo, pero a ver, alguien tengo que ayudar por la duda, tengo que doler algo para garantizar. Hay una culpa cristiana también. Hay una culpa cristiana, hay una culpa, no sé si es cristiano o culpa de a lo mejor decirle... no puede ser que me haya pasado, porque por ahí no ha pasado, ¿no? Vos trabajaste todo y por haber hecho una cosa. Mi compañía en Estados Unidos 20 veces más, ¿no? Entonces, bueno, pasó, se dio y entonces yo decía, bueno,
cuando Marco hizo eso, le invirtió tanto, cuando Giver hizo eso, Migoya lo mismo, digo, Wences cuando hizo cada persona que había pasado por el proceso... Y en un exit siempre había una Yo entro evolución. al board de Endeavor, encima yo por mis ganas de devolver, entro al órgano de gestión, uno de los primeros que entró a nivel mundial. Entonces, yo lo que decía, yo empecé a vincularme con gente que hablaba otro idioma. Elstein, que Carlos Miguel, Federo, que eran empresarios. Yo llegaba a la oficina de Eduardo y le decía, había 2 secretarias. Digo, yo no tengo ninguna, este tiene 2. Entonces, ¿para qué tenés secretaria? A ver, y entonces siempre el rol del empresario más lejos de la operación, más lejos de la acción, ¿viste? Entonces, empecé a aprender otro rol. Entonces, me acuerdo patente, uno de mis grandes amigos, un hermano mío, José Porta, que falleció lamentablemente hace un año, él me dice, pero me encuentro en un aeropuerto, yo no lo conocía y yo tenía mucho vínculo con los empresarios de Buenos Aires, no tanto con los de Córdoba, porque yo había emprendido y conocía la cuestión de emprendedor. Entonces, yo me lo encuentro a él, para mí era un crack. Claro. Y él me dice, Luciano, qué sé yo, te he visto en la tele, que vos sos emprendedor y vos sos un gran empresario. No, le digo, no soy empresario, soy emprendedor. Me dice, ¿cómo que soy emprendedor? Si vos tenés una empresa, tenés 3.000 empleados. Claro. Sí, pero soy emprendedor. No, vos sos un empresario. Una conversación empezó, que es muy gracioso, muy ameno, y digo, me hizo pensar mucho. Te voy a llamar la semana que viene. Y con él empezamos una amistad hace unos 15 años muy grande, en la que compartíamos el vínculo del emprendedor y el empresario, en el que él se empezó a sentir emprendedor y yo me empecé a sentir empresario. Donde compartimos cosas, lo invité a estar en Endeavor, él me invitó a estar en una organización empresarial. El famoso rol del mentor, sin Es saberlo. mi hermano mayor que yo no tuve, y conversaciones profundas del rol de la familia. Es más, en la mayoría de las cosas pensamos distinto, pero teníamos una amistad tan... Él cree más en la empresa de familia, yo creía más que en la empresa no tenía que estar la familia y demás cosas, pero que nos unieron en una amistad plena. Y con él compartimos muchos proyectos en la vida, de amistad, de conversaciones, que para mí los empresarios no son personas que se dedican mucho a aprender y profundizar en el conocimiento, ¿no? Son más, el negocio te lleva al día a día, a estar más en la coyuntura que en... Sí, apagar incendio. Che, y ahí, Luciano, casi que te me adelantaste una pregunta, me la acabas de responder, pero te quería preguntar, con la cantidad de exposición que tuviste a celebridades de la industria, de emprendedores y cosas así, quizá alguna persona que te haya llamado la atención o que te haya dejado una enseñanza que resaltes de alguna de estas celebridades, digamos. Argentino, del mundo. Puede ser de cualquier parte. Como varios, ¿no? Como varias personajes. A mí me gusta mucho Larry Page de Google. Sí. Me gusta mucho. No me gusta tanto Elon Musk, a mí personalmente, porque me parece que él es como que tiene muchas cosas personales que quiere que valore la sociedad. A mí eso mucho no me gusta. Impone demasiado, digamos, unos valores que tiene él compró X, yo creo que X lo compró porque a él le gusta ser el poderoso, a él le gusta que le digan. Entonces hay una sobreexposición de él. Entonces yo tengo algunas cosas, que es un crack, que consiguió lo que consiguió, que cambia el mundo, que la agenda del mundo pasa por él, pero no me gusta ahí su impronta. A mí, no. Digo, yo miré lo banco y a Trump lo banco, pero un empresario así es como raro él. A mí, entonces me gusta más Larry Page, me gustan algunas cosas, me gusta Steve Jobs, me encanta Steve Jobs. Bueno, pero digo, en la lógica, sí, tanto Marcos como Migoya y como Giver son muy distintos al resto. Okay. Muy distintos. O sea, no están ahí porque sí, ¿no? Bueno, Wences está en otra estratosfera, ¿no? Son personajes, uno va conociendo, Santi Bilín, que me encanta, ¿no? Santi Bilín, que me gusta mucho. Porque incluso hay muchas veces que vos ves a una persona en un pedestal y después cuando te acercás y empezás a hablar decís, che, terminan siendo humanos, terminan no siendo tan... Bueno, mi sensación es que Gonzalo Casares sí está en Júpiter. O sea, no, sin duda. Sí, pero cuando yo me mido y nos medimos y construimos proyectos juntos, como por ejemplo el Foro Yago Yago lo construimos juntos, yo me doy cuenta que tengo habilidades emocionales que no tienen. ¿no? Yo nací en un pueblo, claro. Ellos son bilingües de un lugar así chiquito donde se odian con el que pise distinto, y yo para jugar al fútbol necesitaba 11. Claro, y de cada lado. Todos acá, dale, y 11 de cada lado, vos como, no sé, no le puedo preguntar cómo piensa porque no juego al fútbol. Perdido no me importa. El lugar chico nos lleva a ser amigos de distinta gente diferente, ¿no? Yo jugaba al fútbol con el hijo del empleado doméstico de mi casa. Y aprendí de chiquito a tener ese concepto, ese valor. Mi papá me decía que somos todos iguales. Entonces, creo que hay un tema de inteligencia y de entender la sociedad y la diversidad, que mi rol dentro del foro es hacer eso, ese rol, ese trabajo, ese de cómo hablar con cada uno y demás. Porque cuando vos tenés que movilizar 150 personas que todos se creen que son caciques, o son caciques, es muy difícil. Es muy tierra de cacique. Consensuar todo eso. Ahí, Luciano, perdón, para que se entienda, digamos, porque venimos hablando hace rato, me encantaría que cuentes básicamente qué es Endeavor, o sea, ya hablamos bastante, pero que digas qué es Endeavor y específicamente qué es el Foro de Yago Yago, que en Argentina, digamos, es algo muy importante. Bueno, Endeavor es una
Endeavor es una organización fundada por una americana, por 2 americanos, y que vieron en los años 90, en los años que yo emprendía, que los países del mundo que tenían desocupación es porque tenían un poco movimiento emprendedor, ¿no? Y los países que tenían mucho movimiento emprendedor tenían pleno empleo. Porque analizaban que las pymes y los emprendedores generan el 75% de los nuevos puestos de trabajo. Entonces, dijeron, analicemos países que tienen desocupación. En ese momento Menem tenía un 25% de desocupación, era uno de los países de Latinoamérica más altos de desocupación, que yo no compartí, no me gustaba ese dato de, yo estaba en pleno empleo, pero había desocupación. El país, digamos, el país le iba mal, ¿no? En algún sentido, una parte al final. Entonces ellos vinieron a resolver eso, vieron este país, y cuando vinieron, la generación, o sea, un tipo que a mí influyó en mi vida, Eduardo Elstein, es un tipo que para mí es como un padre empresario que yo tuve, ¿no? Entonces, cuando él con su generosidad dona la plata para hacer Endeavor, se forma Endeavor. Y Endeavor lo que viene a tratar empieza tratando de apoyar a emprendedores de manera masiva, después va mutando la fundación y hoy es una organización que trabaja creando cultura high impact entrepreneur, o sea, el emprendedor de alto impacto, ¿no? Que son los que crean los unicornios, crean empresas grandes, y por otro lado elegirlos, ayudarlos y apoyarlos para que escalen. Y el círculo virtuoso es que eso que eligen los hacen hablar en los eventos de cultura masiva para difundir la cultura, tema cultural, ¿no? Sí, total. En este país ya hablamos de la guerra cultural. La cultura nuestra es crear empresarios, no necesariamente mantener establishment. Total. Nosotros queremos crear un nuevo empresario. La puerta de entrada al emprendedurismo de alto impacto. O sea, Endeavor es mucho eso. Claro, ¿no? y eso se reprodujo. Y lo gracioso de este cuento es que lo que se creó acá se reprodujo por todo el mundo. Si decimos, che, no tenemos nosotros éxito de temas culturales y de temas colectivos. No, sí. Endeavor es la organización más importante del mundo en emprendedores y se nació en Argentina, modelo argentino, y se reprodujo por todo el mundo y además en Estados Unidos en 4 estados. Exacto. Siéndose el dueño del Silicon Valley, de la cultura emprendedora, en 4 estados que se aplica el modelo Endeavor que nació en Argentina, ¿no? Digo, para entender que ha sido un éxito y que el secreto un poco del éxito es hacer lo mismo durante 25 años de manera consecutiva, ¿no? Eso es lo que hicimos. Y dentro de eso vos mismo dijiste, bueno, vos te metiste, te hicieron emprendedora en Endeavor, así como lo es Galperín, Claro. como lo es Como somos 170 Migoya, de Argentina. exacto. Sí. Te metiste en el órgano también de administración. Lo que pasa es que en un momento dijimos, che, me gustó tanto esto que yo quiero colaborar, lo quiero traer mis pagos. Sí. Y me gustaría ir a Río Cuarto. Bueno, no llego a Río Cuarto, traigo a Córdoba, pero por lo menos lo traigamos. Y entonces fue el primer país del mundo, nació acá y después a los 7 años, nació en el 27, en el 2003 y trajimos Endeavor a Córdoba. Y ahí después yo seguí trabajando con una bandera fuerte para que estén abrir oficinas en el interior de la Argentina, en regiones, y ahí me invitan a ser parte del board, porque yo le traía un color de el interior, federalismo, federal. exactamente. Y Endeavor, te diría, de las organizaciones argentinas empresarias, la más federal de la Argentina, porque tiene encima, en un board, tiene 5 asientos que están representados somos 20 por gente del interior. Y ahí, yo por lo menos siempre te he visto como un gran interlocutor, lo que contaste un poco con Porta y demás, de el ecosistema empresarial conectado con el ecosistema emprendedor. También era una pregunta que tenía, vos siempre parecés de Bermuda en todos lados, no importa si es el escenario de no sé dónde, Sí, vos estás en Bermuda. Y todo me chupa un huevo. Exactamente, por eso digo. Entonces es esa actitud, esa parte más fresca de decir, che, vos sos un empresario, no, soy un emprendedor, pero conecta los dos mundos. Los empresarios hay que traerlos al emprendedurismo, al emprendedurismo hay que traerlo a las prácticas empresarias, hay que mixearlo. Parte de un valor de la comunidad emprendedora, ¿no? El networking, la construcción, el capital social. Yo siempre digo que el capital social es más importante que el capital económico, entonces a mayor nivel de capital social, más chance de que te vaya bien en un emprendedor, aunque sea tener la red de contactos del vínculo de los inversores. Entonces yo digo, acá le falta, esto no está unido. El mundo emprendedor y empresario, trabajamos muchos años eso. José Porta me ayudó mucho en eso, por lo menos el entorno cordobés. Exacto. En el foro, lo que tratamos de hacer el foro no es otra cosa que acercar el mundo empresarial al mundo emprendedor. Okay. Y a la hora de construir mi capital social, digamos, soy un emprendedor, tengo media hora con vos, tengo que construir este capital social, ¿cómo lo aprovecho para llamarte la atención? Para que vos quedes, para que te acuerdes de mí en 10 años, digamos. Primero porque me llamé la atención. Entonces hay algo que vos tenés que hacer que me llame la atención. A mí no, al mundo.
¿no? Entonces, yo no te diga, mira, había un tipo que me vino y me pichó. Y me pichó, me hizo un pitch, no sé si, me contó su historia. Sí. Entonces, cuando me cuenta su historia, me pareció una historia más de las 1500 que conocí. Y cuando me termina de contar la historia, me dice, no, porque tengo un hobby, yo ando a caballo, entonces hice Ushuaia, New York a caballo. ¡Pum! Me pegó un golpe, ¡Pum! Dije, yo no me olvido nunca más de este flaco. Claro. Me puedo olvidar, no sé ni qué hace, pero me acuerdo, caballo, New York. Hay algo que vos tenés que tener que haga que yo pueda prestar atención. Tiene que ser extraordinario. Tiene que ser algo extraordinario. Entonces, si no está en tus atribuciones, algo que hiciste, algo que me sepas contar. Yo me acuerdo de que hay un emprendedor muy gracioso, digo, con varios de estos, con Giver, con Migoya, con Marco, Juan Collado, hay varios que vamos a pescar cuando estamos en Punta del Este. Hay un lugar que nos juntamos siempre, a la misma hora, todo. Y alguien que nos estudió y estaba ese día a las 7 de la mañana. Eso te iba a decir, secret location, y alguien lo descubrió. Yo lo conocí y estaba ahí ese día a las 7 de la mañana y dice, no, vengo, salí del bolche. Todo mentira, estaba preparado para estar ahí. Y traía la notebook con un PowerPoint. Nos ayudó a empujar la lancha. Digo, qué chico, qué divertido, qué buen tipo. Y estaba todo estudiado, armado. Y el flaco tuvo la habilidad de estar en el lugar justo, de entender dónde tenía que estar, cómo generar la conversación. Yo tengo un vínculo con él hoy actual y demás, ¿no? Entonces digo, hay que darse, esto es la habilidad de construir vínculos. Yo puedo construir un vínculo con vos si soy atractivo. En algo, no sé en qué. Sí. Pero si yo te cuento y soy un plomo, inmediatamente el que tiene que conocer gente se corta y dice, next, el que viene. Digo, algo tengo que lograr la atención tuya, ¿no? Entonces siempre recomiendo y traten de buscar algo en el que es atractivo, son atractivos por algo, ¿no? ¿Alguna vez te conté cuando crucé el Himalaya en Ojotas? Sin mentir. Algo de eso. Tiene que ser genuino. Tiene que ser No, genuino. no, si es una mentira, ahí viene Jorge el mentiroso. Digo, pero no. Pero digo, y algo, tal vez hasta una mentira me puede parecer atractiva y hasta la forma de contarlo y hasta que no me diga, es una mentira, pero la verdad es que tomar la atención. Tenés que lograr crear la atención que yo pueda decir, que no me acuerdo el nombre, pero sí, ¿sabes quién es? Te cuento tal. Sí, el storytelling es importante. Lo más importante, te diría, es el arma esencial de un emprendedor. Yo ahí... y perdón que volvamos al tema, pero sí quería dejar como la idea fuerza. El foro de Yao Yao es algo muy conocido, todos los años se hace, pero para el que es ajeno, digamos, al tema, o ve Endeavor, o ve el foro de Yao Yao, el foro de Yao Yao pareciera como, bueno, el círculo rojo se juntan, el Yao Yao, las 50 personas, empresarios más importantes. ¿Para qué sirve el foro de Yao Yao? ¿Qué es lo que hacen y qué busca lograr, digamos? Primero que no es secreto, pero sí es discreto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Es como cuando ustedes se juntan a comer un asado en su casa. Entonces, para que tenga efecto eso, es discreto. O sea, yo me junto, te puedo decir, che, mira, la verdad es que yo no creo lo que vos me estás diciendo en referencia a ese político o a ese emprendedor. Entonces, yo tengo que tener un lugar de confianza y de poder, intimidad, de hablar lo que quiera y que no va a salir. Reglas que tenemos nosotros es Chatham House. No se dice lo que se habla, se puede decir lo que se habla, no de quién lo dijo, y ni se puede de precisiones. Entonces, eso hace que principalmente se junta el mundo empresario y el mundo emprendedor. Y se construyen vínculos para pensar la Argentina que viene. Lo que se hace es formarse, es un espacio de encuentro, reflexión, de formación y de construcción. Son 4 verbos que usamos ahí adentro. Entonces, lo que hacemos es juntarnos para conocer al otro, crear un círculo de confianza, poder construir con el otro y hacer un negocio con el otro, y además prepararnos que el mundo que viene. Entonces hay espacios de formación en el que alguien nos cuenta cómo está el mundo. Después nos cuenta cómo está la macroeconómica. Después hablamos de cómo otros empresarios han logrado conseguir resultados, cómo otros empresarios latinoamericanos han sobrevivido en modelos económicos contra empresarios. Y después tenemos el viernes que es más futuro, ¿no? Startups que vienen y cuentan futuro, son unicornios generalmente, y cuentan cómo lo hicieron. Ahí hablando del futuro, Luciano. Y viene Javier Milei a hablar. La última vez fue. ¿Qué startup? También esta vez y es el que cierra, ¿no? Perfecto. Claro. Pero no es, a veces invitamos presidentes, a veces no. En la época de la política, de elecciones, invitamos a los candidatos para escucharlos. Pero digo, no, lo que hacemos es formarnos y pensar la Argentina que viene y cómo el empresario puede mejorar la comunidad en la que vive. Perfecto. Y hablando de futuro un poco ahí, Luciano, ¿qué startup te apasiona hoy en día? Ponelo, o empresa puede ser, digamos, y también puede estar relacionado a una industria en sí. Pero una startup que vos digas, che, esta está haciendo las cosas muy bien, me gusta el fundador. Me gusta Dipagro, me gusta mucho lo que está haciendo. Me gusta las cosas AI me están gustando mucho en este momento. Me gusta herramientas intuitivas que resuelven problemas globales importantes. No me gusta Airbnb mucho. No soy usuario de Airbnb, VRBO también, pero Airbnb principalmente. Me gusta fundador, cómo piensa.
Es espectacular, Joe Espectacular. Heavy, digamos. Mercado Pago me parece increíble, ¿no? Digo, yo voy a Estados Unidos y uso toda la herramienta y no hay ningún Mercado Pago. Digo, yo no sé por qué Marco no va a Estados Unidos y usa esto, ¿no? Ver en un entorno de clases sociales que lo usan todo, que se trasladan. Digo, es increíble. me parece que nos dio una solución a todos. Es el banco, lo de Nubank me gusta mucho, David Vélez me gusta mucho él, cómo piensa, qué dice, cómo piensa, cómo se ubica en el mundo, su estructura filosófica, ¿no? Richard Branson siempre me divierte, me gusta verlo, me gusta porque le mete, nosotros en Endeavor hay un grupo que le mete mucha diversión a la vida no es tan dramática, sino que nos reímos de nuestros tropiezos, nos reímos de nuestros problemas y nuestras dudas y nuestros miedos, pero más o menos esos son los actores que muchos de nuestra comunidad, de la gran familia de Endeavor, es donde nos sentimos identificados y me cuesta decir uno, ¿no? En particular, pero con Giver tengo una amistad muy, muy cercana y es muy divertido y disfrutamos mucho de la vida. Un tipo que me impresionó de manera importante es Martín Migoya como ejecutivo, no como líder. Realmente hoy es el presidente de Endeavor, tiene una forma, tiene un estilo muy interesante, siempre hace un comentario distinto, siempre lo que yo no había pensado, lo que él dijo, ¿no? Él dijo algo que yo no se me había ocurrido pensar. Está 2 pasos más adelante, por eso es un líder de una compañía de 30.000, por eso están cambiando el mundo en lo que hacen, tiene un desafío enorme con el AI, como es la compañía, pero yo creo mucho en él, ¿no? Me gusta mucho su perfil. Excelente, Luciano. Y ahí sé que vos tenés ahora una reunión, así que para ir cerrando, nos encantaría que nos cuentes vos, digamos, emprendedora Endeavor, el exit, todos esos tickets que tuviste en Startup, pero hoy formalizaste con un vehículo, con un fondo de inversión que se llama Pampa, junto con otros socios y demás. Así que nada, que nos cuentes un poco por qué crearon eso, con qué objetivo, qué es lo que quiere lograr. Después de la conclusión de lo que nos pasó a todos, que salimos a invertir como locos y tuvimos problemas de que no saber, de que de repente en la startup había una persona que no sabemos que era el socio y que ese tipo no hubiera puesto nunca capital. Después nos encontramos que había empresas que cerraban, que los empleados estaban en negro. Nos encontramos con mucha vicisitud. Entonces dije, está claro que el prestigio que nosotros tenemos no lo podemos destruir con una inversión. ¿No? Entonces los vehículos son los vehículos que tienen que ser. Entonces la mayoría que salió a devolver, porque la vocación era devolver, ¿no? Hacer una devolución, el give back que hablamos de Endeavor, porque Endeavor nos formó con esa cultura, la mayoría de los que hacemos éxito en Endeavor devolvemos a la fundación. La Endeavor es pay forward, no te cobran nada antes, sino que cuando vos no tenés una obligación, pero cuando vos vendas o haces una IPO, vos le haces una donación a la fundación. Generalmente es el 2% del valor de la compañía hasta un tope. Hasta 100, 200, 500, que quiera, pone un tope. Todos hemos donado, yo cuando vendí mi compañía doné a la fundación, Marco cuando hizo el IPO donó, los demás abandonaron, pero todos. Pato Jutar con donó, todos donaron, ¿no? Todos donaron, todos tenemos un comportamiento. Mike Santos hizo donación grande también. Entonces, lo que voy es, en esa vocación es que invertí. ¿Qué pasó? Cometemos errores. Primero no elegimos bien, somos muy emocionales. El inversor ángel es un tipo extremadamente emocional, va a regirse por cuestiones químicas, no por cuestiones racionales. Entonces dije, esto no va más, yo he invertido en muchos, creo que Frasca me devolvió el capital por muchas veces, digo que fue la mejor inversión, la menos pensada, pero la mejor inversión. ¿Y la primera? Y la primera, ¿no? Y me pagó todo lo que vino después. Claro. Pero digo, la lógica es que esto es riesgoso, esto es poco profesional y esto no agrega valor a la comunidad, ¿no? Porque yo muchas veces invertí, no puedo decir el nombre ahora, pero invertí en una startup que yo le di mi reputación e invirtieron 100 atrás mío. Y fue un desastre. Y todos me potearon a mí. Dije, no, esto no lo hago más. Pero yo no lo estoy mirando, yo soy como mire, no estoy mirando quién es. Yo le invertí a porque me cayó bien. Pero no quiere decir que yo esté validado a este emprendedor. Muchos me usaban para validar, entonces no. Entonces lo que hice es, creo que Marcos es un gran inversor de los fondos, entonces le invirtió mucho a Kasek. Kasek lo hizo de manera profesional, fue el primer camino, Hernán Casá y Nico Secasi, lo que hicieron es hacer un camino profesional de la inversión, hicieron 2 o 3 rondas y les fue muy bien, no tanto en la primera nos va todo mal, pero después en las otras rondas les empieza a mejorar y ellos hicieron un camino y en la que mucho aprendimos, ¿no? Entonces yo creo que la forma profesional de invertir es hacer un fondo, tener un staff estable, que sepa. Gestores de fondo. En este caso nosotros somos GP, no somos management partner porque no estamos en la gestión del día a día, pero estoy en el comité, yo decido que se invierte. Exacto. ¿No? Yo tengo ese voto y soy el responsable del fondo y soy el que hago fundraising. Perfecto. ¿No? Como hacemos todo. Entonces creo que la evolución a ser un inversor ángel es
pero no cualquier personaje puede ser esto, sino que o tenés que tener expertise en finanzas o tenés que tener expertise de haber sido entrepreneur. Y ahí, Luciano, ¿el Pampa en qué invierte hoy? ¿En qué Pampa están invirtiendo? invertimos. O sea, la oportunidad después de estudiar es que para mí el mundo del VC cambió y los dejamos de ser agnósticos para mí. Okay. Vos vas a seguir escuchando mucho sobre agnósticos. Yo creo que no hay que ser más agnóstico. La lucha nuestra es por el talento y el talento te elige. Quiere decir que el emprendedor elige a quien le invierta y elige a quien le produce valor. ¿No? Entonces digo, si vos sos agnóstico, ¿cómo produces valor? ¿No? Entonces vos vas a tener que tener una especialidad, cada uno busca una especialidad. Por ejemplo, hay regiones como en Suiza, Zurich y Ginebra son expertos en health, Massachusetts experto en health, Barcelona, pero en e-commerce y los negocios de masivos, de B2C, es Silicon Valley. Si yo quiero hacer fintech, es New York y Londres. Digo, hay lugares donde se van a dar. Argentina es agro. Argentina, Brasil y Estados Unidos. Okay. Son 3 lugares del mundo. San Luis, Piracicaba y Pampa Argentina. Húmeda, Argentina. Y para mí es la Pampa Húmeda, ¿no? Y de la Pampa Húmeda la ciudad importante es Río Cuarto. Entonces, lo que nosotros vimos es, nos gusta eso. Pero no es Río Cuarto, es Villa María, Río Tercero, San Francisco, es todo. Pero un poco dentro de la Pampa Húmeda la ciudad que se desarrolló, creció con más escala. Entonces nos juntamos 2 del agro y 2 del mundo emprendedor y tecnológico y formamos Pampa. Entonces la característica que nos diferencia de otros fondos es que los GP son tenemos GP que sabemos de esto, ¿no? Y cuando alguien me habla del agro, yo trato de entenderlo, pero no sé mucho diferencia entre el girasol y el sorgo. Entonces le digo, para que tengo mis socios, vienen y hablan ellos. Nos complementamos, pero cada uno tiene especialidad. Yo sigo estudiando mucho de las tendencias y mi sueño es encontrar un día a un emprendedor que me diga que puede manejar el clima y que la producción agropecuaria puede tener estabilidad y eso hace que si un año es malo de la agricultura en el mundo, es posible que en África se mueran 20 millones de personas, ¿no? Entonces, lo que digo, hay un trasfondo muy altruista en esto, en encontrar, y que creo que Argentina es un jugador clave para que pase esto. Y la geoingeniería es todo un tema y bastante polémico. Polémico, totalmente. Yo no entiendo, digo, esto estamos empezando a hablar. Che, totalmente. la AI, ¿es bueno o es malo? No lo sé. Yo creo que es bueno y después veremos qué vamos a hacer. Exactamente. Cómo defendernos Pero cuando nos ataquen y demás, ¿no? Che, Lucho, nos pasamos 5 minutos, mejor dicho. Un último consejo que le das a un emprendedor y te liberamos. Al emprendedor, primero que sueñe en grande, que piense en construir, o sea, que piense en construir una solución grande. Primero que tenga un pitch, ¿no? El pitch tiene 4 elementos: el propósito, problema, propuesta de valor y un equipo. Que lo miren eso, que usen pitch, no digan que me vengan a contar y me tengo 4 horas. No tengo tiempo. Tengo 1 minuto para darte. Si no sabes pitch, no puedes hablar conmigo. Entonces hoy, emprender es aprender, hay que aprender a hacer un pitch. Después del pitch, que lograron hacerlo, que sueñen en grande, que quieran resolver, que piensen en equipos, tener equipos, los mejores equipos del mundo, que piensen en grande, que sueñen que pueden resolverlo. Y te diría que sí, tengan experiencia de haber trabajado en algún lado y haber estudiado este mundo. Haber estudiado que a mí un flaco que no hace agro no me puede pichar. Claro. Si el tipo me está pichando es que ya no me interesa porque ni es inteligente, no se da cuenta que yo no sé eso, ni me interesa. Entonces, bueno, si te emprender es aprender. Luciano, muchísimas gracias. Cris, gracias por la invitación y ojalá que este contenido le sirva a la gente y los ayude a no confundirlos tanto como estaba yo. Para eso estamos, parece el podcast, así que la verdad que un lujo tenerte invitado y muchísimas gracias. Creo que yo y Cris somos los que vamos a aprender de esta charla. Ustedes me enseñan. Gracias, Luciano. Un abrazo grande, gusto verlos. Chao, Saludos a todos, nos vemos el miércoles que viene. Dale. Bueno, espero que sí. We'll be right back.